Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons. Este vídeo tiene como finalidad explicar el aviso legal que regirá para todas las publicaciones del canal YouTube Jaume Farrerons, excepto los comentarios que cada usuario haga en el chat o en la página, que son responsabilidad suya. El documento rige también para mi blog Filosofía Crítica y para la publicación, el semanario Carrer La Marca. Lo único que haré será leer el documento que aparece en dicha publicación, en Carrer La Marca, como aviso legal y que se titula Principios, normas y valores de esta publicación. Procedo pues a leer. Carrer La Marca, y por lo tanto también Filosofía Crítica y el canal YouTube, a partir de ahora hablaré solo del canal, es un sitio de internet con una finalidad estrictamente periodística, filosófica, teórica y literaria, amparada por el derecho universal a la libertad de pensamiento, información, investigación, crítica ilustrada, expresión y opinión. Este derecho incluye la crítica de las religiones y, en consecuencia, no solo de la religión islámica, sino también de las religiones cristiana y judía, sin que esta crítica se proponga a incitar al odio, directa o indirectamente, de forma indiscriminada, contra los respectivos creyentes. Es decir, comento este fragmento, la crítica se dirige al concepto mismo de la religión, no a las personas que crean en esa religión. La crítica de la religión forma parte de la tradición ilustrada y, por tanto, incluye también la crítica de la religión judía. Digo porque existen unas leyes que protegen específicamente a esta religión. Y nos referiremos siempre al judaísmo, no a los judíos, de forma indiscriminada. Carrer La Marca, y por tanto también el canal YouTube Jaume Farrerons, respeta o acata la normativa positiva vigente como ley democrática y exige su cumplimiento en defensa de los más débiles, por mucho que cuestione los fundamentos éticos de la misma y el carácter ideológico fraudulento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en general de los tratados internacionales que ésta sustenta. Es decir, que asumimos la legalidad de esa declaración sin que compartamos su ideología, e incluso reivindicaremos su cumplimiento en determinadas circunstancias que protegen, pues ya lo hemos dicho, en defensa de los más débiles. En este caso sí que nos ampararemos en eso, pero no porque creamos en la ideología que subyace a la declaración. Simplemente la acatamos y, si es necesario, la reivindicamos para la defensa de los más débiles, única y exclusivamente. Carrer La Marca, y por lo tanto también el blog Filosofía Crítica y este canal YouTube, opina sobre cuestiones políticas, máxime cuando las circunstancias, por ejemplo la vulneración de los derechos de las personas, y sobre todo en aquello que concierna a derechos fundamentales de trabajadores, escritores, investigadores, disidentes, detenidos y presos, así lo exijan. En cualquier caso, se pronunciará siempre en términos pacíficos y contrarios a toda forma de violencia o discriminación por cualquier motivo, social, racial, religioso o ideológico, dentro del marco pacífico legal de convivencia establecido por la Constitución Española de 1978. Aquí tengo que volver a repetir que no es que compartamos la ideología
de esa Constitución, pero son unas normas de convivencia que existen, son las que hay, más vale esas normas que ninguna norma. Y en este sentido, pues acatamos la Constitución y si no aparece otra Constitución mejor, o mientras no aparezca, pues exigimos que se cumpla esta Constitución para no retroceder a la barbarie. Carrera marca el blog Filosofía Crítica y por tanto también este canal YouTube Jaume Farrerons publica información sobre materias que la prensa corporativa profesional omite. Por ejemplo, informaciones relativas al sionismo y al judaísmo, perfectamente acreditadas por la bibliografía especializada, pero silenciadas sistemáticamente por los medios de comunicación. De ahí que dichos temas sean en nuestra publicación objeto de mucha mayor atención que la habitual o normal. Evidentemente, si la prensa corporativa que domina el mundo periodístico y de los medios de comunicación omite ciertos temas, lo más normal es que nosotros, como sitio crítico de la resistencia y la disidencia, seamos reiterativos con esos temas, porque los otros ya los pueden encontrar ustedes en cualquier diario, en cualquier bar. Nosotros hemos de hacer un esfuerzo para que lo que la prensa del sistema oligárquico oculta sea conocido, y nuestros esfuerzos irán encaminados en esa dirección. O sea, que no se espere de nosotros un enfoque, digamos, puramente periodístico en el sentido habitual de la palabra. Nosotros haremos un determinado periodismo, el periodismo que los periodistas tendrían que hacer y no hacen. Carrera marca, y por lo tanto también el blog Filosofía Crítica y el canal YouTube Jaume Farrerons, rechaza la pena de muerte, pero reivindica su aplicación en cuanto precepto legal única y exclusivamente para los responsables de delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la paz o crímenes de lesa humanidad, singularmente cuando las víctimas son civiles, ancianos, mujeres y niños, pero también militares desarmados, añado yo aquí. Carrera marca el blog Filosofía Crítica y por tanto también este canal YouTube Jaume Farrerons considera legítima la lucha del pueblo palestino contra las fuerzas de ocupación israelíes y la autodefensa de Hamas y Hezbollah frente a la agresión de tropas regulares, pero no los actos de terrorismo que tengan por objeto la población civil del Estado de Israel o personas de etnia judía u otra condición donde quiera que éstas residan. En general, Carrera marca rechaza cualquier forma de ideología o práctica terroristas, así como la versión estatal, burocrática y policial de ese mismo fenómeno, o sea, el terrorismo de Estado, el autoritarismo policial y el totalitarismo en todas sus formas, lo cual no quiere decir que seamos liberales, significa que somos demócratas, pero el sentido de democracia, nuestro sentido de democracia es el de la democracia griega, no la democracia liberal actual. Carrera marca, y por lo tanto el blog Filosofía Crítica y también este canal YouTube de Jaume Farrerons se define desde el punto de vista político como una página de izquierda nacional, democrático asamblearia, popular, republicana, laica, socialista, ecologista, antirracista, patriótica e iliberal, repito, iliberal, que como tal desplegará una crítica sistemática contra la oligarquía financiera transnacional, o sinónimos, gran capital, alta finanza mundial, plutocracia, en tanto que enemigo político de los trabajadores de todas las naciones, pueblos y culturas del mundo. Entendemos que la nación, cultura, etnia, raza, incluidos los judíos, es un sujeto jurídico y un agente histórico-social
cuyos derechos deben ser respetados de la misma manera que deben respetarse los derechos de los individuos. Carré Lamarca y por lo tanto también el blog Filosofía Crítica y este canal YouTube Jaume Farrerons promueve el procesamiento de los responsables políticos de la guerra contra Irak en el año 2003, entre otros genocidios impunes perpetrados por las potencias occidentales y coloniales, desde el exterminio sistemático de los indios autóctonos pieles rojas y la esclavitud negra de los Estados Unidos de América, hasta los actuales ataques con drones a civiles indefensos llamados asesinatos selectivos. Es decir, condenamos todos los genocidios, no solo los que hicieron o perpetraron los derrotados en la última guerra mundial. Todos son genocidios y el delito de genocidio no prescribe. Carré Lamarca y por lo tanto también el blog Filosofía Crítica y este canal YouTube Jaume Farrerons reivindica las consecuencias derivadas de la doctrina del derecho natural en materia de tiranicidio. Carré Lamarca y por tanto también este canal YouTube avisa que todas las menciones críticas a el Holocausto en este sitio se entenderán referidas a la ideología del Holocausto según la interpreta el escritor judío norteamericano Norman G. Finkelstein en el libro La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Madrid, siglo XXI, 2002. U otros textos de su producción literaria. El comienzo de dicha obra reza así. Este libro es tanto una anatomía como una denuncia de la industria del Holocausto. En las páginas que vienen a continuación argumentaré que el Holocausto, entre comillas, es una representación ideológica del Holocausto nazi. Esto está en la citada obra, página 7. El texto completo de la industria del Holocausto puede descargarse en la editorial virtual. Cualquier interpretación que vaya más allá de las tesis de Finkelstein se fundamentará en las afirmaciones de los autores e investigadores académicos citados, que citaremos después. Y por tanto, la exégesis en este sitio sobre el Holocausto queda circunscrita al libre debate teórico, crítico, filosófico, cultural e historiográfico, del que no pueden derivarse conclusiones que justifiquen actuaciones terroristas, xenófobas, racistas o genocidas, y aquí añado yo, de la extrema derecha, formada por hooligans, skinheads, tatuados, etcétera, etcétera. Nosotros rechazamos completamente a este sector político, no solo por sus ideas, sino por lo que significan como apéndices de la Red Gladio, y sobre todo por sus prácticas, sin que eso implique que consideremos que todas las personas que hay allí pues son como demonios, no, simplemente hacemos un rechazo de su ideología y de sus prácticas, no entramos en valoraciones personales, por mucho que en ese sector la valía personal sea más bien un hallazgo raro. Carré Lamarca y por lo tanto también el blog Filosofía Crítica y este canal YouTube Jaume Farrerons condena expresamente el racismo y el antisemitismo en las entradas o comentarios concernientes a esta temática y por lo tanto también en los vídeos. Por este motivo nunca hablará de los judíos en general a fin de evitar confusiones abusivas que entre otros bienes jurídicos afectarían de forma negativa a sus propias fuentes, formadas en buena parte por autores de procedencia hebrea. Sin embargo, por su relevancia histórica e internacional, este sitio se refiere a menudo a ideologías concretas, entre otras el judaísmo, el sionismo, la extrema derecha judía o israelí, el racismo
y supremacismo ultraderechista hebreo, en acepciones semánticas bien acotadas a efectos de evitar la difamación étnica. Es decir, que nunca construiremos frases donde el sujeto sea los judíos y el predicado cualquier generalización sobre un rasgo ideológico que estemos criticando. Si nos referimos a una crítica ideológica, pues hablaremos de ideología, judaísmo, sionismo. Y si nos referimos a sectores políticos que evidentemente están encarnados por personas, los acotaremos. Diremos, pues eso, extrema derecha judía, Estado de Israel, el sionismo, nunca el judaísmo o los judíos, singularmente los judíos en general. También criticamos con dureza la política de un país, a saber, el Estado de Israel, pero no negamos el derecho de la nación judía a una existencia independiente que respete los derechos de los pobladores autóctonos, es decir, de los palestinos. Asimismo, informamos sobre las actividades de sectores políticos y sociales muy determinados de procedencia judía. Por ejemplo, la comunidad judía organizada de Estados Unidos, o el lobby judío americano, u otros grupos influyentes como los sionistas cristianos, que no son judíos, dentro de las informaciones sobre actuaciones de la oligarquía financiera transnacional y de los Estados Unidos o sus aliados. En este último punto, Carrera Marca se basa en los usos lingüísticos e informaciones emitidas por el sociólogo norteamericano de izquierdas James Petras. Véase al respecto su informe El poder en el poder globalizado, que enlazamos a continuación. Bueno, aquí no lo puedo enlazar, pero en la versión escrita de este documento pueden encontrar la URL que estoy citando. Cuando la crítica filosófica vaya dirigida a la cultura religiosa judía en su conjunto, Carrera Marca utiliza el término el judaísmo y no los judíos, en el sentido de los términos expuestos por el filósofo Karl Marx, aunque no en los términos mismos, los cuales en la actualidad, para vergüenza de nuestras democracias, serían ilegales. Y ahora leo un fragmento de un texto de Karl Marx que actualmente pues sería ilegal si no fuera firmado por él, ¿no? Leo, abro comillas, de Marx, que era judío. El judaísmo alcanza su plenitud con la sociedad burguesa, pero la sociedad burguesa solo llega a su plenitud en el mundo cristiano. Solo bajo el dominio del cristianismo, que convierte en relaciones puramente externas al hombre todas las relaciones nacionales, naturales, morales y teóricas, podía la sociedad burguesa separarse totalmente de la vida del Estado, desgarrar todos los vínculos genéricos del hombre, suplantar esos vínculos genéricos por el egoísmo, por la necesidad egoísta, disolver el mundo de los hombres en el mundo de los individuos atomizados que se enfrentan los unos contra los otros hostilmente. El cristianismo ha surgido del judaísmo y ha vuelto a disolverse en él. El cristiano era desde el principio el judío teorizante. El judío es por ello el cristiano práctico. Y el cristiano práctico se ha vuelto de nuevo judío. Esto que dice Marx en un texto de 1943 está sucediendo. Está sucediendo. El cristiano práctico se ha vuelto de nuevo judío. Prosigo con Marx. Este es un inciso que estaba fuera del texto. No busquemos el misterio del judío en su religión, sino busquemos el misterio de la religión en el judío real. ¿Cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta. ¿Cuál es el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? El dinero. Esto lo está diciendo Marx, O sea, que pregúntenle a él. Y eso que era judío.
Sigo con Marx. Pues bien, la emancipación de la usura y del dinero, es decir, del judaísmo práctico, real, sería la autoemancipación de nuestra época. Es decir, él está diciendo que la revolución, lo está diciendo Marx, que la revolución significa la autoemancipación, el derrocamiento del judaísmo es la autoemancipación de nuestra época. Oiga, no es Hitler, es Marx, cuidado, no es Hitler. Una organización de la sociedad que acabase con las premisas de la usura y por tanto con la posibilidad de esta, haría imposible el judío. No es Hitler, es Marx. Su conciencia religiosa, sigo citando a Marx, su conciencia religiosa se despejaría como un vapor turbio que flotara en la atmósfera real de la sociedad. Y de otra parte, cuando el judío reconoce como nula esta su esencia práctica y labora por su anulación, o sea, cuando el judío labora por la anulación de esa condición, labora al amparo de su desarrollo anterior por la emancipación humana pura y simple, y se manifiesta en contra de la expresión práctica suprema de la autoenajenación humana. Nosotros reconocemos, pues, en el judaísmo un elemento antisocial presente de carácter general, que el desarrollo histórico en el que los judíos colaboran celosamente en este aspecto malo se ha encargado de exaltar hasta su apogeo actual, llegado el cual tiene que llegar a disolverse necesariamente. La emancipación de los judíos es, en última instancia, la emancipación de la humanidad del judaísmo. Es decir, que los judíos solo pueden emanciparse si la humanidad se emancipa del judaísmo. O sea, que quien lucha por la emancipación del judaísmo está luchando también por la emancipación de los propios judíos. Aquí no está hablando de exterminarlos ni de perseguirlos, está hablando de abolir el sistema capitalista como tal, y están imputados tanto los judíos como los cristianos, porque el cristiano ya sabemos que en la práctica se ha vuelto judío, y esto está rigurosamente comprobado en Estados Unidos, donde el soporte del lobby judío, que le permite controlar la política exterior de Estados Unidos en beneficio de Israel, y no solo la política exterior, pero concretamente la política exterior en beneficio del Estado de Israel, está sostenido por el sionismo cristiano. O sea que todo se ha cumplido rigurosamente, y por lo tanto la crítica anticapitalista, aunque esto la izquierda no lo hace, esto no lo hace Pablo Iglesias, esto no lo hará ni siquiera el señor Vaquero no dirá, no practica esta parte del marxismo, ¿no? Normalmente se omite este ensayo de Marx titulado Zur Judenfrage, sobre la cuestión judía. Así que compartimos nosotros, con esto ya termino la cita de Marx. Disculpen. Y sigo con el texto del aviso legal. Compartimos la opinión expresada por Hannah Arendt, filósofa judía, de que las críticas de Marx al judaísmo no pueden ser calificadas de antisemitismo. Lo dice Hannah Arendt. Pero estas cositas de Hannah Arendt no se citan. En este sentido se refiere esta autora judía a, y ahora cito a Hannah Arendt, los famosos escritos antijudíos del joven Marx, que tan frecuente e injustamente ha sido acusado de antisemitismo. Que el judío Karl Marx pudiera escribir de la misma forma que aquellos radicales antijudíos solo probaba cuán poco en común entre este tipo de argumentación antijudía y el antisemitismo declarado había, ¿no? Y esto está en Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, tomo 1, antisemitismo. Las críticas al Estado de Israel, esta cita se encuentra en ese tomo, página 59, en la edición de Alianza de 1981.
niega que las críticas de Marx al judaísmo sean antisemitismo. Luego hay una crítica al judaísmo que no es antisemita. Y lo dice, repito e insisto, Hannah Arendt, filósofa sionista. Las críticas al Estado de Israel como organización causante de crímenes de lesa humanidad se fundamentan en obras de reconocido prestigio, algunas de las cuales citamos a continuación. Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, Barcelona Crítica 2008. Israel Shahak, Historia judía, Religión judía, Madrid, Machado Libros 2003. Noam Chomsky, Ilan Pappé, Gaza en crisis, Madrid, Taurus 2011. Norman G. Finkelstein, citada La industria del holocausto, Madrid, siglo XXI 2002. Ilan Pappé, Los demonios de la Nakba, Madrid, Bósforo 2008. Sobre los mensajes racistas que pueden detectarse en el judaísmo religioso, con las consecuentes derivaciones secularizadas y políticas en el Estado de Israel, tenemos el clásico de un autor judío y encima israelí, que se llama Israel Shahak, Historia judía, Religión judía, Madrid, Machado Libros 2003. Sobre la colaboración entre el sionismo y el nazismo durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, tenemos el libro de Lenny Brenner, Sionismo y fascismo, Madrid, Bósforo 2010. Sobre que los genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados por los regímenes comunistas impunes, Stéphane Courtois y otros autores, El libro negro del comunismo, Crímenes, terror, represión, Barcelona Planeta, 1998. Sobre los crímenes de lesa humanidad, totalmente impunes, perpetrados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo alemán, con 13 millones de víctimas computadas, tenemos Gilles MacDonough, After the Reich, The Brutal History of the Allied Occupation, Nueva York Basic Books, 2007. Georg Friedrich, El incendio, Alemania bajo los bombardeos, 1940-1945, Madrid, Taurus, 2003. Alfred Maria de Zayas, Nemesis at Potsdam, Londres, Routledge Kagan Paul, 1977. Alfred M. de Zayas, The German Expellers, Victims in War and Peace, Nueva York, Martin's Press, 1993. James Baker, Other Losses, Otras pérdidas, Londres, Little Brown, 2004. James Baker, Crimes and Mercies, Vancouver, Talon Books, 2007. John Sachs, An Eye for an Eye, The Untold Story of Jewish Revenge, Against Germans in 1945, London Basic Books, 1995. Sobre los crímenes de lesa humanidad también impunes perpetrados por los vencedores de la Primera Guerra Mundial contra el pueblo alemán, con 1 millón de víctimas computadas. Estoy hablando de la Primera Guerra. C. Paul Vincent, The Politics of Hunger, The Allied Blockade of Germany, 1915-1919, Ohio University, London, 1985. Esta es la base bibliográfica en la que basamos muchas de nuestras manifestaciones. Claro, no las andaremos citando cada vez que hablemos de ellas en un vídeo, o sea que ya nos remitimos a este aviso legal por si alguien cree que nosotros nos estamos inventando algo. Nosotros no nos vamos a inventar nada. Todo lo que digamos se basará en hechos probados o en conclusiones lógicas derivadas de esos hechos probados, porque a partir de los hechos probados puedes razonar y llegar a conclusiones nuevas, y en eso consiste precisamente la filosofía y la investigación en general, no solo encontrar nuevos hechos, sino encadenar razonamientos que desde esos hechos nos permitan llegar a conclusiones que normalmente el sistema omite. Eso sí, no omite los hechos mismos, porque todas estas obras que estoy citando forman parte de la bibliografía científica, pero no las verán ustedes en el diario La Vanguardia, por ejemplo,
que miente sistemáticamente sobre estos temas. Y ya tengo con ellos una polémica abierta por sus repetidos fake news sobre temas relacionados con lo que estamos hablando. Carré la marca y por tanto también el blog Filosofía Crítica y este canal YouTube Jaume Farrerons considera que el derecho a no ser discriminado por motivos ideológicos ampara también a quienes se consideren o sean considerados, entre comillas, fascistas, pero pese a ello actúen de conformidad con la legalidad vigente, tanto si la comparten en su fuero interno, cuanto si consideran, como es nuestro caso, que la parafernalia democrática actual es un fraude al servicio de la oligarquía financiera transnacional. Es decir, que, como he dicho antes, mientras tú cumplas la ley y hay jurisprudencia sobre esta interpretación de la Constitución, tú no tienes por qué compartir ideológicamente los preceptos en que se ampara la Constitución. Tú puedes, si cumples la ley, estar en contra de la Constitución a nivel teórico, doctrinal y crítico, y en contra del liberalismo, y eso incluye la posibilidad de cualquier ideología. Otra cosa es que tú en tus manifestaciones vulneres la ley, y por eso se hacen estos avisos legales diciendo por dónde no se debe interpretar nada de lo que yo diga, porque no estoy instigando a nadie directa o indirectamente a cometer ningún tipo de vulneración de la ley. Simplemente estoy explicando lo que pienso y formulándolo de manera que no queden dudas al respecto. Es decir, que cualquier actuación política que se pueda derivar de aquí pasará por una modificación democrática de las leyes vigentes, y entonces quizás se puedan hacer cosas que ahora pues están fuera de la ley, pero eso pasará por un cambio legal, y entonces esas cosas ya no estarán fuera de la ley, serán legales. Y yo promuevo un cambio democrático, es decir, que ha de ser el pueblo el que democráticamente cambie las leyes que en estos momentos amparan lo que para mí es el mayor fraude de la historia humana. Carré la marca se fundó, es decir, Carré la marca se refiere aquí más bien al blog Filosofía Crítica, se fundó el 20 de noviembre de 2007 con una especial mención a los millones de personas acusadas de fascistas y exterminadas bajo los regímenes totalitarios comunistas o como consecuencia de la violencia terrorista marxista-leninista, testimoniada por el premio Nobel Alexander Solzhenitsyn en su obra Archipiélago Gulag, respecto a las leyes estalinistas que tipificaban expresamente como fascistas a las fascistas entre comillas a las víctimas de los campos de concentración bolcheviques. Puede leerse la siguiente cita que paso a leer. Ya sabíamos que fascistas, entre comillas, está en el texto de Solzhenitsyn, era el apodo de los del artículo 58, pues puesto en circulación por los perspicaces cofrades y aprobado con gusto por las autoridades. Es decir, que los perseguidos bajo esos regímenes eran fascistas y eran víctimas. Y hay millones de víctimas fascistas que no se pueden ni mencionar, porque fascista es siempre el verdugo, es el victimario. Sin embargo, los hechos acreditan que hay millones de víctimas fascistas, y fascistas entre comillas, porque cualquiera podía ser acusado de fascista y actualmente lo es. Actualmente también se acusa. Por ejemplo, los palestinos son acusados por los sionistas de islamofascistas. Se intenta hacer una amalgama para justificar determinadas atrocidades, ¿no? Entonces se le pone la etiqueta de fascista y ya lo podemos matar. Y esto es la democracia liberal. Esto es la democracia liberal tan famosa. No estoy hablando solo de los campos de concentración comunistas, no. Estoy hablando de Occidente y del Occidente liberal. El significado de la palabra fascismo en Carré la marca, el blog Filosofía Crítica
y por tanto también en este canal YouTube, que da voz a estas publicaciones, da voz e imagen, se refiere en primer lugar al empleo discriminatorio que de ella han hecho desde Stalin los comunistas para la represión, discriminación y exterminio de ciudadanos inocentes o de simples disidentes ideológicos, y que se prolonga hasta los tiempos de ETA. Cuando ETA ejecutaba gente, los acusaba de fascistas. ¿Y qué hacían las asociaciones de víctimas? Pues acusaban a ETA de fascista. Todo un ritual de estigmatización, porque ni las víctimas eran fascistas, ni ETA era fascista, pero la gente repite esto como auténticos zombies y no se le cae la cara de vergüenza, porque no la tienen, del abuso intelectual y moral que supone este tipo de código simbólico inventado por Stalin y alquilado o usufructuado por Occidente. Pese a sus vergonzosos orígenes, dicha acepción criminal ha sido adoptada desde el año 1945 por las democracias liberales occidentales, para referirse despectivamente a toda clase de disidentes o desafectos a la oligarquía financiera transnacional. Cuando no sea así, en nuestras manifestaciones, se referirá a los usos lingüísticos que se definan en la correspondiente entrada del sitio, o en este caso del vídeo, los cuales opondrán siempre el fascismo a cualquier significado racista o antisemita por motivos estrictamente fundamentados desde el punto de vista historiográfico, o sea, lo demostraremos, los cuales se citarán con las referencias bibliográficas correspondientes. Por ejemplo, cuando este canal YouTube, o Carrer Lamarca, o Filosofía Crítica, se refiere al papel de los fascistas en la salvación de miles de judíos perseguidos por la Gestapo, estamos hablando de unos hechos históricos que se refieren, en este caso hay que acotarlo, al fascismo italiano. Y leo ahora un fragmento de una obra que fundamenta esta acepción, lo pongo como ejemplo del tipo de actuación que haremos, ¿no?, que vamos a seguir aquí. Quedaba todavía un asilo inesperado: la Italia de Mussolini, que siempre se había limitado a imitar con indiferencia los decretos de Nuremberg de 1938, asumió la defensa activa de los refugiados judíos en la zona italiana de ocupación. Cuando las deportaciones desde la zona del litoral aumentaron a principios de 1943, las autoridades italianas de ocupación las impidieron al este del Ródano y advirtieron al gobierno francés, se refiere al gobierno francés de Vichy, del mariscal Pétain, que si bien él podía hacer lo que se le antojara con los judíos franceses, los judíos extranjeros en la zona ocupada por Italia, o sea, estoy hablando de la Italia fascista, eran incumbencia exclusiva de las autoridades italianas, autoridades fascistas. En marzo, estas intervinieron para impedir que los prefectos franceses de Valence, Chambéry y Annecy detuviesen a judíos extranjeros en esta región. En junio de 1943, el prefecto de la policía italiana, Lo Spinoza, evitó la detención por parte de los franceses de 7.000 judíos extranjeros en Megève. El hecho de que un jefe fascista de la policía italiana tuviese que indicar a Antignac, el hombre de confianza de Darquer de Pellepoix, en el Comisariado General de Asuntos Judíos, que Italia respetaba los principios elementales de humanidad, permite hacerse una idea del antisemitismo de Vichy. Y esto es una cita de la obra de Robert Paxton, La Francia de Vichy, Barcelona, editorial Noguer, 1974, páginas 161-162. Dice, y ahora yo añadiría, esto permite hacerse una idea del antisemitismo de Vichy, pero también permite hacerse una idea de otras cosas que el autor no dice, pero que se siguen del hecho, ¿no? Y esas las calla, por supuesto. En los casos en que el fascismo haya perpetrado crímenes de lesa humanidad, Carrer Lamarca, el blog Filosofía Crítica y el canal YouTube Jaume Farrerons expresará también su condena o repudio, tanto por intereses meramente legales, evidentemente no puedes apoyar eso porque te
te vas a la cárcel, pero también por motivos morales relacionados con la verdad racional y los principios, normas y valores que rigen esta publicación. Es decir, que no lo hago simplemente por una cuestión de interés, ¿no?, sino porque considero que si se ha hecho eso, eso está mal hecho. Y eso no cambia mis planteamientos ideológicos, sino que supone que ciertas cosas hechas por personas que supuestamente tienen los mismos planteamientos ideológicos que yo, no tienen por qué ser aprobadas por mí, y no tiene por qué haber una conexión necesaria entre esas actuaciones criminales y la ideología que yo defiendo. En el momento en que yo detecte que es así, que ese planteamiento ideológico conduce necesariamente a actuaciones criminales, cosa que no creo, al menos en este momento, y por mucho que se diga, se afirme lo contrario, pues en ese momento en que yo tenga esa convicción, yo renegaría también de esta ideología. De hecho, que todo lo que se ha dicho al respecto creo que son falacias, y si no son falacias, entonces también se tendría que aplicar al sionismo, al cristianismo, al comunismo, a todas las ideologías. Si eso vale para el fascismo, también hay una conexión ideológica entre el comunismo y el gulag, entre el capitalismo liberal y el colonialismo, y el uso de la bomba atómica, entre el sionismo y el racismo, y la limpieza étnica, etcétera. Si vamos por ese camino, pues vamos todos, pero no solo se apliquen esas exigencias e imperativos al fascismo. Carré Lamarca, el semanario Carré Lamarca, y también el blog Filosofía Crítica, y por tanto también el canal YouTube Jaume Farrerons, que les da voz, abomina de todos los delitos de masas y se solidariza con todas las víctimas de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad sin excepción, incluidas las del Imperio Español, si las hay, que parece que las hay, sin que eso implique suscribir la leyenda negra, pero singularmente con las víctimas de los genocidios u otros crímenes de masas que a causa de intereses políticos ilegítimos de diversa índole no han sido nunca juzgados, perseguidos ni condenados por las autoridades oligárquicas pseudodemocráticas actuales. Gulag, Nakba, Holodomor, Dresden y genocidio del pueblo alemán perpetrado por las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, perpetrado por Estados Unidos, Vietnam, perpetrado por Estados Unidos, esclavitud negra de Estados Unidos, exterminio de los nativos pieles rojas en Estados Unidos, genocidio del Congo, perpetrado por el Reino de Bélgica, todos los perpetrados por el Imperio Colonial Británico, que se cuentan por decenas, la lista es interminable, y otros muchos completamente desconocidos para la opinión pública, sobre los que el semanario Carré Lamarca y por lo tanto también el blog Filosofía Crítica y el canal YouTube de Jaume Farrerons, que les da voz, quiere informar. Carré Lamarca niega la existencia de pueblos elegidos o superiores y por lo tanto de pueblos inferiores. Rechaza la pretensión ideológica de una superioridad del pueblo judío sobre los pueblos gentiles o cualesquiera otros pueblos y condena al sionismo como ideología racista encubierta por las autoridades oligárquicas pseudodemocráticas de Occidente. El semanario Carré Lamarca y por tanto el blog Filosofía Crítica y el canal YouTube Jaume Farrerons, que les da voz, condena asimismo el genocidio cometido por el régimen nacionalsocialista contra personas de etnia o religión judía y contra homosexuales, prisioneros rusos, gitanos u otras minorías, pero disiente de la versión historiográfica oficial en lo que respecta a la sistematicidad, número de víctimas y métodos empleados por el Tercer Reich en la persecución y asesinato de las mencionadas víctimas y singularmente de las víctimas hebreas. En cuanto a la sistematicidad, se basa en las apreciaciones del sociólogo judío Zygmunt Bauman. En cuanto al número de víctimas, fundamentase en las revisiones a la baja realizadas por las propias autoridades oligárquicas para el campo de Auschwitz, reducción de 4 a 1,5 millones de víctimas. O sea,
Estamos hablando de una reducción notable. Y en el reconocimiento oficial de que no se emplearon cámaras de gas con fines genocidas en ninguno de los campos situados en el interior de las fronteras políticas del Tercer Reich, sino únicamente en campos de la Polonia ocupada. Es decir, no hubo cámaras de gas en Dachau, ni en Mauthausen, ni en Bergen-Belsen. Toda una serie de campos a los que se han atribuido. De hecho, el juicio de Nuremberg se basó en la cámara de gas de Dachau, que nunca fue utilizada con fines genocidas. Esa cámara tenía unos fines que no eran genocidas, de despiojar, desinsectar la ropa de los prisioneros. O sea, no hubo cámara de gas en Dachau, y sobre esto hay un artículo de Martin Brostad, el director del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, que es, por decirlo así, el oráculo de la versión oficial del Holocausto, donde deja claro, el artículo se titula Keine Vergasung in Dachau, ningún gaseamiento en Dachau, y deja claro pues que ahí no hubo gaseamientos, y sin embargo han aparecido infinidad de testigos que habían visto las cámaras de gas. En cuanto a los métodos de este holocausto, Carré Lamarca, y por lo tanto el blog Filosofía Crítica y también este canal YouTube de Jaume Farrerons, se remite a las manifestaciones de Daniel Goldhagen en Los verdugos voluntarios de Hitler sobre las cámaras de gas y sobre los criterios que han sido utilizados para afirmar que se produjo un uso masivo de estos artilugios durante el genocidio judío. De todos estos autores y temas se realizarán las correspondientes referencias bibliográficas en lo concerniente a la existencia de un plan de exterminio. Pues bien, esto es lo que dice Zygmunt Bauman, judío, sociólogo de prestigio mundial. Voy a leer lo que dice porque es importantísimo. Desde hace muchos años, los historiadores del Holocausto se han dividido en dos grupos, el intencional y el funcional. Estamos hablando de los historiadores profesionales y del sistema, porque luego están los revisionistas y los negacionistas. Pero aquí no se hace mención de historiadores revisionistas ni negacionistas, sino de lo que es la historia oficial. Y ahí en la historia oficial hay dos grupos, el grupo intencional y el funcional. El primero de ellos insiste en que desde el principio Hitler había tomado la firme decisión de matar a los judíos y solo esperaba a que se dieran las condiciones oportunas. El segundo solo atribuye a Hitler, o sea, el segundo grupo, el funcional, el segundo solo atribuye a Hitler la idea general de encontrar una solución al problema judío. Una idea clara solo por lo que se refiere a la idea de una Alemania limpia, entre comillas, pero vaga en lo referente a los pasos que había de dar para que se hiciera realidad. Los estudiosos de la historia apoyan con datos cada vez más convincentes la visión funcional, es decir, que no había un plan desde el principio, un plan de Hitler de exterminar a los judíos. Esto está en Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto, Madrid, Sequitur, 1997, páginas 143 a 144. Respecto a la ausencia de cámaras de gas en los campos de concentración y trabajo situados en el interior de las fronteras políticas del Tercer Reich, por ejemplo Dachau, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario de las resoluciones judiciales de Nuremberg y de los abundantes testigos perjuros, ni en Dachau, ni en Bergen-Belsen, ni en Buchenwald fueron gaseados judíos ni otros detenidos. Esto lo dice Martin Brostad, Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, en Die Zeit, el 19 de agosto de 1960. Estamos hablando de un diario como aquí La Vanguardia, y lo está diciendo la máxima autoridad en el tema. ¿Vale? Ahora, si ustedes van a Dachau, le enseñarán una cámara de gas que fue utilizada para gasear judíos. Esto es un fraude. Y ya no digamos lo que dicen los medios de comunicación. Pues esto es un fraude. Por lo que ahora vamos al uso de las cámaras de gas, que queda restringido a unos campos que había en Polonia, y repito, siempre según la versión oficial. No he metido para nada el tema de los historiadores revisionistas que defienden otras tesis, pero no las voy a exponer aquí, esas tesis. Y ahora voy a citar a otro autor judío que se llama
Daniel Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler, donde comenta el tema de las cámaras de gas, o sea, de esos campos en los que sí hubo, según la versión oficial, sí hubo cámaras de gas, que no son los ni Dachau, ni Mauthausen, ni Bergen-Belsen, ni Buchenwald, etc. Son Auschwitz y otros campos más pequeños. Y ahora cito a Daniel Goldhagen, judío neoyorquino. Suele creerse que los alemanes mataron a los judíos, por lo general en cámaras de gas, y sin que los medios modernos de transporte y una burocracia oficial, y sin estas, o sea, sin las cámaras de gas, los medios modernos de transporte y una burocracia eficaz, los alemanes no habrían podido matar a millones de judíos. Persiste la creencia de que de alguna manera solo la tecnología posibilitó un error a semejante escala. Existe la creencia generalizada de que las cámaras de gas, debido a su eficacia, que se exagera mucho, dice entre paréntesis, fueron un instrumento necesario para la carnicería genocida, y que los alemanes decidieron construir cámaras de gas en primer lugar porque necesitaban unos medios más eficaces para matar judíos. Y ahora añade, todos estos criterios, que configuran básicamente la comprensión del Holocausto, se han sostenido sin discusión, como si fuesen verdades evidentes por sí mismas. Han sido prácticamente artículos de fe procedentes de fuentes distintas de la investigación histórica. Oyen bien, todo esto eran artículos de fe procedentes de fuentes distintas de la investigación histórica. Si tú dices esto, aquí se te presenta la Guardia Civil y te hace un cacheo de todo el domicilio. Pero lo está diciendo Daniel Goldhagen en su libro Los verdugos voluntarios de Hitler, Madrid 2003, páginas 29 y 39. Han sido prácticamente artículos de fe procedentes de fuentes distintas de la investigación histórica, han sustituido el conocimiento fidedigno y han distorsionado el modo de entender este periodo. Ustedes mismos pueden empezar a sacar conclusiones de estas afirmaciones del judío neoyorquino de fama mundial, Daniel Goldhagen, que ha presentado su libro en Berlín. Y su libro en Berlín decía lo mismo que la traducción castellana que acabo de leerles. O sea que aquí hay mucho que decir, ¿no? Si todo lo que se ha dicho sobre el Holocausto, a la altura del año 2003, era artículos de fe procedente de fuentes distintas de la investigación histórica. ¿De qué fuentes entonces? ¿De dónde venían esos artículos de fe? Pregunto. ¿Que han sustituido al conocimiento fidedigno? Bueno, pues entonces el conocimiento fidedigno está por llegar, ¿no, señor Goldhagen? Está por llegar. ¿Y quién lo va a investigar esto? Si está prohibido por ley disentir de los artículos de fe. Dejo el interrogante abierto. Este sitio, y ahora continúo con el texto del aviso legal, este sitio convalida las afirmaciones del historiador Ernst Nolte, es un historiador alemán también de fama mundial, en lo relativo a las causas del nacimiento del fascismo. El Gulag precedió a Auschwitz. Y a las dificultades políticas actualmente existentes para desarrollar de forma honesta una investigación historiográfica objetiva y neutral sobre el tema del Holocausto. Por este motivo, pese a mantener una posición crítica frente al relato oficial, dogma que conforma la sustancia de la ideología oligárquica imperante, este sitio no se pronuncia ni se pronunciará de manera definitiva sobre los mencionados extremos mientras sigan vigentes las leyes represivas en esta materia y la libertad de investigación, pensamiento, crítica, información, expresión y opinión no sea restablecida en Europa, porque ahora no existe. No existe esa libertad. A pesar de que somos, se dice la propaganda liberal capitalista, que somos el mundo libre, esto es falso. Esto es falso. Porque si llegaras racionalmente a ciertas conclusiones, serías encarcelado. No, si las piensas, no, pero si las haces públicas, tienes todos los números para terminar en prisión. Y ahora cito una frase de Ernst Nolte, historiador alemán de fama mundial.
Cuando las reglas de examen de testigos se hayan generalizado, ya no se evalúen las declaraciones objetivas de acuerdo con criterios políticos, solo entonces se habrá construido una base sólida para el esfuerzo por lograr objetividad científica respecto a la solución final, entre comillas. Y esto se encuentra en el libro de Ernst Nolte, La Guerra Civil Europea, 1917-1945, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, páginas 485-486 y nota a pie de página 106. Carré-Lamarca, el semanario Carré-Lamarca y el blog Filosofía Crítica, y por tanto también el canal YouTube Jaume Farrerons, que les da voz, rechaza el negacionismo del Holocausto, pero también el negacionismo o banalización de los genocidios, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz perpetrados por los regímenes antifascistas de los dos bandos, los dos eran antifascistas, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, así como la interpretación periodística y política predominante de la historia contemporánea emanada como propaganda de guerra del resultado de dicha contienda. En la fundamentación de su postura, el sitio apela a autores consagrados, a saber, James Petras, Johann Galtung, Leni Brenner, Raúl Hilberg, Alfred María de Zayas, Israel Shahak, Norman G. Finkelstein, Noam Chomsky, Zygmunt Bauman, Georg Friedrich, Domenico Losurdo, Stéphane Courtois, Sepp Sternhell, Ernst Nolte, James Backe, Ilan Pappé, Gilles MacDonough, entre muchos otros. Son autores consagrados que publican sus libros en editoriales del sistema, venden sus libros en las librerías del Paseo de Gracia de Barcelona, por decir algo, y no pueden ser acusados de ser una banda de hooligans, skins, tatuados. Se trata de personas respetables, y la mayor parte de los que he citado, para más Inri, resulta que son judíos. Bien, y ya para terminar, el último fragmento de este aviso legal, el semanario Carré-Lamarca y el blog Filosofía Crítica, así por tanto también el canal YouTube Jaume Farrerons, que les da voz, resume y sintetiza su posición política e interpretativa historiográfica en el libro La manipulación de los indignados, Madrid, Ediciones Barbarroja, 2012. Dicha obra propone acciones políticas pacíficas para una reforma constitucional que conduzca, mediante la instalación de un poder constituyente basado en la soberanía popular de la nación, a una democracia popular participativa que establezca la verdad racional como valor supremo, rechazando expresamente la violencia, la xenofobia, el terrorismo, el totalitarismo y el racismo de cualquier signo en cuanto formas válidas de acción política. Debo decir que esa directriz también incluye el derecho de los españoles a regular su política de inmigración y a decidir quién entra y quién no entra en el país. Lo digo porque cuando se oyen algunas palabras como democracia participativa, etcétera, etcétera, pues enseguida se piensan que es fronteras abiertas. Pues no, porque la gente no quiere eso, porque eso es una locura. Y el fracaso del 15M viene de ahí, de haber tapado la boca a quienes en las asambleas defendíamos que democráticamente los españoles decidieran la política de inmigración. Allí estaban los matones antifas para echarte de la asamblea, y de esas actuaciones ha surgido Vox, que ha sido el partido creado por el Pentágono para impedir que esa reivindicación fuera una reivindicación popular, y han pasado a controlarla ellos. Esto se lo debemos a gente como Pablo Iglesias, por ejemplo, que fue uno de los que estuvieron allí, uno de los antifas típicos que han hecho imposible una verdadera democracia, porque la democracia incluye el derecho del pueblo a decidir su destino y por lo tanto también su política de inmigración.
Eso no les puede ser impuesto por un Pablo Iglesias cualquiera o por estos progres que han dado la espalda a la nación y forman parte de un pueblo elegido progre de la humanidad, sin raíces, orígenes ni destino, una creación del sistema que convierte a la resistencia y a la disidencia en puro papel mojado, en pura pseudo revolución, en rebelión de niñatos progres que terminan comprándose un casoplón. Buenas tardes y hasta la próxima.